Hola cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy os voy a mostrar cómo hacer una quiche de peras y queso. Voy a utilizar las peras que recogí de la huerta, y como están maduradas al sol, tienen un sabor intenso que va genial para combinarlo con el queso. Yo voy a utilizar queso roquefort y de cabra, aunque los podéis sustituir por otros quesos similares. La verdad es que me encantan las quiche, porque según nos apetezca podemos servirlas frías o calientes, y de ambas formas están buenísimas. Espero que os guste la receta y que la hagáis para que comprobéis lo deliciosa que está esta quiche. Así que si quieres ver cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para la masa de la quiche necesitamos harina de trigo todo uso, mantequilla sin sal, una yema de huevo, agua fría y una pizca de sal. Con un colador de malla fina tamizamos la harina junto a la pizca de sal. Cuando lo tengamos listo, añadimos la mantequilla, que en este caso debe estar fría, recién sacada de la nevera y cortada en cuadritos. Batimos a velocidad media hasta que se formen una especie de migas. Cuando se formen las migas, batimos un poco la yema de huevo y la añadimos a la masa. Seguimos batiendo un poquito más, y cuando la yema esté integrada, comprobamos la consistencia de la masa. En este caso aún está un poquito seca, por eso añado un cuarto de cucharadita de agua fría. Puede que necesitemos más cantidad, o incluso que no necesitemos añadir agua, ya que esto depende del tamaño del huevo que estemos utilizando, la marca de la harina o del clima de tu ciudad. Lo importante es tener una masa que no se pegue a las paredes del bol, pero que tampoco quede demasiado seca. Pondremos la masa sobre papel film transparente, pero antes la amasamos un poquito más con las manos para hacer una bola. De esta manera después nos resultará mucho más fácil estirarla. Así que la reservamos dándole una forma redondita y plana. La tapamos bien con el papel film para que no le dé el aire y la llevamos a la nevera o refrigerador durante 1 hora. Mientras, vamos a preparar el molde. Estoy utilizando un molde de 26 centímetros de diámetro, y para que no se nos quede pegada la masa, lo engrasamos con mantequilla. Cuando pase 1 hora, preparamos 2 hojas de papel de hornear o encerado para estirar la masa. Sacamos la masa de la nevera, la desenvolvemos y la ponemos sobre uno de los papeles de horno. Cubrimos con el otro papel y estiramos la masa con un rodillo. En este caso, el rodillo tiene unos discos que nos permiten regular el grosor de la masa, así que lo he ajustado a 6 milímetros de grosor, pero con los rodillos de toda la vida también se puede estirar la masa sin ningún problema. Cuando la tengamos estirada, comprobamos que el tamaño de la masa es suficiente como para cubrir todo el molde y sus paredes. Retiramos el papel superior y ponemos la masa sobre el molde. Así es más sencillo trasladarla y no necesitamos agarrarla con las manos. También la podéis trasladar enrollándola en el rodillo como os mostré en la videoreceta del pie de moras. Ahora con los dedos vamos dando forma a la masa y la adaptamos al molde. Con un cuchillo cortamos la masa restante para que no sobresalga. Y aquí os doy un truquito muy útil. Si después de haber acomodado la masa os queda alguna parte del molde sin cubrir, lo podemos tapar con los recortes de la masa sobrante. Solo necesitamos presionar la masa con los dedos para que se pegue al resto de la masa. Así conseguiremos cubrir por completo todo el molde. Ahora cubrimos la parte superior del molde con papel de aluminio. Lo ajustamos con las manos para que quede pegado a la masa. Una vez listo, le ponemos algo de peso dentro del molde para que la masa no suba durante el horneado. Esto también se puede hacer con bolitas metálicas que venden para esto, o como en mi caso, ponemos alguna legumbre como garbanzos, judías o lentejas. Ahora sí, ya podemos llevarnos el molde al horno precalentado a 175 grados durante 15 minutos. Recién salido del horno lo dejamos enfriar sobre una rejilla. Y una vez la masa esté fría, retiramos los garbanzos que pusimos para que la masa no suba y se hornee manteniendo la forma del molde. También quitamos el papel de aluminio. Así ya tenemos nuestra masa horneada y lista para poner el relleno. Para el relleno necesitamos peras, huevos, crema de leche o nata para cocinar con un mínimo de 18% de materia grasa, leche, queso roquefort o similar, queso de cabra y una pizca de sal. Rellenamos nuestra masa horneada con la mitad de los quesos. También añadimos la pera que previamente he pelado y cortado en cuadritos. Y ponemos el resto de queso. Realmente podemos hacer la quiche con el relleno que queramos, ya que lo importante es cubrirla con una mezcla de huevos, leche y nata para que cuaje. Por eso os muestro esta combinación de sabores que me gusta mucho, aunque también se puede hacer con otro tipo de quesos o con higos, manzanas o la fruta que más os guste. Cuando terminemos de poner todos los ingredientes, en un bol aparte batimos un poquito los huevos. Añadimos la leche y la crema de leche o nata mientras seguimos batiendo. También le pongo un poquito de sal para realzar los sabores. Y ya tendremos lista la mezcla que hará que nuestra quiche cuaje y que nos permitirá cortarla en porciones como si fuera un pie. Una vez lista, la llevamos al horno precalentado a 190 grados durante 30 minutos o hasta que esté doradita por encima.
Recién salida del horno la dejamos reposar a temperatura ambiente durante un mínimo de 30 minutos para que termine de cuajar y quede más compacta. O también podemos dejarla enfriar por completo antes de comerla. Recordad que podéis utilizar otros quesos o ingredientes para el relleno, incluso la podéis hacer de carne o verduras. Podríamos decir que es como una pizza, ya que podemos hacerla con una variedad de ingredientes muy grande. Si cambiáis de ingredientes para el relleno, la masa y la mezcla para que cuaje sería la misma. Para el resto ya le echáis imaginación y lo adaptáis como más os guste. Espero que la probéis y me compartáis todas vuestras fotos en Twitter, Instagram o Facebook. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta y comparte el enlace. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta de la serie. ¡Hasta pronto, Cupcakers!